Iglesia, hoy me toca traeros la reflexión en esta noche y tengo un título, como siempre, un poquito enigmático. ¿Qué haces después de puntos suspensivos? Y a partir de ahí, pues, de alguna forma tienes que pensar hacia dónde voy, pero fácilmente lo adivinarás en la reflexión de esta noche. Hay un texto que es Proverbios 14:12 que te quiero compartir. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero acaban siendo caminos de muerte. Proverbios 14:12. Cuando hablamos de la vida, estaréis todos de acuerdo conmigo que la Biblia es un continuo decidir cosas. Decidimos a qué cole irán nuestros hijos, decidimos qué queremos darles de estudios, decidimos qué queremos ser cuando seamos mayores, decidimos con quién me casaré, cómo formaré mi familia, cuáles son las ilusiones que quiero lograr, dónde viviré. Son como bifurcaciones que nos encontramos en el camino de nuestra vida que nos hacen decidir cuál es, cuál es el camino que debemos tomar. Ocurre que en muchas de nuestras elecciones o decisiones acertamos, pero obviamente hay otras muchas en las que nos equivocamos. Cuando tomamos la decisión correcta, normalmente nos sentimos de maravilla. Qué bien me salió esto, qué bien que lo hice. Pero, ¿cómo reaccionamos cuando la decisión es incorrecta? Peor aún, cuando la decisión es incorrecta implica una situación de pecado por nuestra parte. Nos martirizamos con pensamientos de acusación, nos maldecimos a nosotros mismos diciendo cosas como qué tonto fui, qué burro que he sido. Eso solo lo hace alguien como yo, un inepto. Eso es hablar mal de ti. Y llegas a un punto en que a veces, crees que no hay solución para ti. Toda mala decisión o pecado tiene consecuencias, pero tienes que tener claro que eso no es el fin. Aunque te lo digas y repitas una y mil veces, esto no es el fin. Cuando equivocamos nuestro camino, solo hay una forma de llegar a recuperar nuestra posición y llegar a volver a lo correcto, a caminar de una forma correcta, a hacer lo correcto. Dice Nehemías, capítulo 9, versículo 33, un libro muy interesante de cuando el pueblo de Israel está volviendo a la tierra prometida y el profeta en oración proclama algo que marca lo que es el carácter de Dios y la actitud que cada uno de nosotros debe tener ante situaciones de este tipo. 4 pasos. Primero, reconoce honestamente tu error. Decía Nehemías 9:3, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho malo. Reconoce honestamente tu error. Decía Nehemías, nosotros hemos hecho lo malo. Nos escondemos mucho, ¿no? Pero dicen, nosotros hemos hecho lo malo. El segundo, tú eres justo, es decir, cree en la justicia de Dios para ti, pero no como tú la piensas. Muchas veces pensamos en la justicia de Dios en el sentido, el palo que me va a venir va a ser tan fuerte que Dios me va a echar para siempre de su presencia. ¿Crees que ese es el carácter de Dios? ¿O es más bien tu educación, tu forma de ser y lo que exiges a lo mejor a los demás que te obligan a pensar de esta forma? Ese no es el carácter de Dios. Tercer punto, aunque lo veremos luego lo otro, acepta tus consecuencias. Decía Nehemías, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. La justicia de Dios, al decir Él sobre nosotros, no necesariamente es palo y más palo, porque sí. La justicia que viene de Dios siempre tiene un propósito, restaurar, bendecir, volver las cosas de su sentido a su sentido, quiero decir, original.
¿Qué está ocurriendo con Génesis, con la caída? Dios está tratando de volver las cosas a su sentido original. Adán cayó. ¿Dios qué hizo? Traer un nuevo Adán que solucione el tema. Regresa, cuarto punto, honestamente al punto donde caíste para poder tomar el camino correcto. Regresa a ese punto. Y después, ¿qué hago? Te voy a decir algo clave. Cree a Dios y actúa. El precio pagado en la cruz es suficiente para restablecer tu relación con Dios. El precio que Jesús pagó no es mínimo, alcanza para todo. Jesús ha sido destinado por Dios para limpiar todo pecado. Ha sido destinado para quitar ese pecado de ti. La voluntad de Dios está enfocada fundamentalmente en que puedas regresar a Él en la forma en que uno puede caminar con Él. Él no te desecha. Si tú sigues los pasos, reconoce que has hecho mal, acepta las consecuencias que hayas podido tener. No digas ha sido culpa del diablo, no, ha sido culpa muchas veces de lo mal que yo he hecho. Cree en la justicia de Dios, que Él quiere modificar las cosas para tu bien, y regresa al punto de donde caíste. Isaías 6, 5, 7 dice, entonces dije, ay de mí, porque he perdido, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo, esto ha tocado tus labios, es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. ¿Por qué Isaías dice, ay de mí, estoy perdido? Porque mis ojos han visto al Rey, porque Dios había dicho con toda rotundidad, el alma que me vea, la persona que me vea morirá, nadie puede verme sin morir. Y Isaías en ese momento está teniendo una situación de gravedad extrema, con sus ojos está viendo al Señor y está creyendo la palabra del Señor cuando dice, el que me vea, morirá. Pero hay otra palabra que viene de parte del Señor. Y esa otra palabra clara es cuando el ángel baja, toca sus labios con un carbón encendido. Y le dice Isaías, es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. ¿Qué hace Isaías? Creerle también a Dios. No se rompe la cabeza diciendo, ay, que he visto a Dios. Sí, sí, el ángel puede decir lo que quiera, ay, pero yo he visto a Dios y me voy a morir. Pero el ángel, la palabra puede decir lo que quiera, ay, pero yo he visto a Dios y me voy a morir. Él cree la palabra de verdad. No es un mojigato que se está enredando la cabeza en sus propias ideas, en sus propios conceptos. Él tiene clara la perspectiva bíblica de que cuando Dios habla y Dios dice, esas cosas son las que realmente tienen valor, importancia y las que tengo que creer. Después de haberte equivocado, después de haber pecado, cree a Dios y actúa en las cosas que Dios está diciendo. Ay, pastor, pero es que esto es un tema del Antiguo Testamento. No, no, en Santiago 5:20 dice muy claro el propósito de Dios. Sabe que el que haga volver a un pecador del error de su camino salvará el alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Sepa, sabed, sepamos que la voluntad de Dios, el propósito de Dios es volver a su camino para cubrirle, para limpiar y para que nadie tenga que decir nada de nadie. Santiago capítulo 5, versículo 20. Hay una serie de consejos prácticos, cosas bíblicas que debes creer con absoluta firmeza y que te quiero compartir a raíz de lo que hemos hablado. Primero, Dios quiere terminar su obra en ti. Segundo, debes renovar tu compromiso con la fidelidad de Dios en el nuevo pacto.
Tercero, debes aferrarte al perdón de Dios para que ese compromiso se mantenga. Y cuatro, debes decidir mantenerte puro para Dios. Vamos a repasarlas muy rápidamente. Primera de ellas, Filipenses 1:6, Dios quiere terminar su obra en ti. Sí, ese es un texto que lo has escuchado muchas veces. ¿Pero te lo estás creyendo? A lo mejor no te lo crees ni tú. Porque si continúas con la misma cantinela, quizá no te lo estás creyendo ni tú. Estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en vosotros, la continuará hasta que quede completamente terminada el día de Cristo Jesús. 4 cosas. Este no es un cuento de hadas. Tiene tanto valor como cuando Dios dijo, el alma que me vea morirá. El mismo. Porque es su palabra fiel y verdadera. Esto no es un cuento de hadas. Esto no es un eslogan para intentar animarte. Es el compromiso del Dios eterno que muestra su deseo para contigo. Volver del error de tu camino, volver al punto de encuentro, rectificar tu camino. Segunda cosa, Dios no solo quiere terminar su obra en ti, sino, como te había dicho, debes renovar tu compromiso con la fidelidad de Dios en el nuevo pacto. ¿Por qué te digo en el nuevo pacto? Porque el antiguo pacto es un pacto de méritos, de yo he sido bueno, yo he hecho las cosas bien, yo he ministrado bien, mira cómo Dios me usa. Sí, me equivoco, pero mira lo que Dios hace a través mío. Y eso solo puede ser religiosidad en la mayoría de las veces. La vida de un cristiano se basa en las capacidades personales, ni siquiera en su inteligencia. Gloria a Dios por los inteligentes, gloria a Dios por las capacidades personales que la gente tiene, que los hermanos tienen. Pero no todas nuestras capacidades y posibilidades son las que durante toda nuestra vida nos han hecho absolutamente incapaces de vivir para Dios. La vida de un cristiano se basa en lo que Dios hace por ti, a través de ti, en darle en este sentido entonces todo el mérito al Señor que lo hace a través tuyo. Hacer lo contrario es volverte a la ley. Incluso cuando uno dice, ¡ay, cómo Dios me usa! Es intentar reafirmarte en méritos que no tienen ningún valor delante de Él. Renovar nuestro compromiso con Él significa reconocer que por un lado no puedo. No estoy hablando de complejos. Ay, qué tonto soy. O es que yo no, porque a veces uno da una palabra profética y es de Dios y es una maravilla. Y uno luego sale diciendo, no, es que yo, ay, es que no sé, es que yo... ¿Sabes que esto podría ser falsa humildad? No siempre, a veces es nuestro complejo que habla así. Pero si Dios te dio, dale gloria a Dios, no escuches ciertas adulaciones que a lo mejor el diablo las puede utilizar para tratar de cambiar el sentido de tu corazón, que hasta un momento determinado era bueno, y después poco a poco va variando a medida que uno va escuchando. Yo lo que quiero escuchar es la voz de papá que me dice que está bien, que hice lo que tenía que hacer. Renovar mi compromiso con él significa obedecerle en todo porque le amo y confío en él. Obedecer es muy difícil, ¿eh? ¿Y si lo que me están diciendo no es correcto? ¿Y si se equivocan? Claro, esto es lo que en el fondo le estamos diciendo a Dios cuando le decimos o cuando recibimos una instrucción de obediencia y el Señor, con rotundidad,
La pone en nuestro corazón y nosotros decimos, ay, ¿y si Dios se equivoca? No, yo sé que no utilizamos la palabra Dios. Sé que hay cosas que pueden traernos duda, pero hay cosas que son tan claras, tan rotundas. Un ejemplo que se me viene. Cuando dice la palabra no murmuréis los unos de los otros. Ay, no, pero esto, Pepe, ¿qué estás haciendo? Te he dicho que no murmures. Obedece. No, bueno, sí, pero igual este pensamiento no es mío, porque estoy diciendo lo que hay según quién, lo que hay según tu opinión, según lo que a ti te parece. Conoces todas las cosas que hay detrás de ese lo que hay. Cuando yo obedezco, lo que estoy mostrando es mi compromiso en el amor y en la confianza de que Dios va a guiarme en todo. Y si me equivoco, Él rectificará. La última de estas cosas del segundo punto, la obediencia es la respuesta adecuada al amor de Dios, no el mérito para recibir su amor. Esto es lo que hemos de ver. La obediencia es la respuesta adecuada al amor de Dios. Lo demás no es más que un intento de tener mérito para ganarme su amor, su aprecio, su confianza, su palabra. Tercer consejo. Debes aferrarte al perdón de Dios para que ese compromiso se mantenga. Primera de Juan 1:9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y quién habla esto? Dios. Ni siquiera yo te lo digo, solo te transmito lo que está escrito en la Biblia. Y decía que este tercer consejo tiene que ver con aferrarnos al perdón que Él nos da para mantener mi compromiso. Porque a veces luchamos, caminamos en la vida, caemos y ya no seguimos andando en la vida. O nos volvemos a torcer poco a poco. Escuchando a veces a espíritus engañadores que nos hacen pensar y querer cosas que no, como Eva. No, Dios te ha dicho, uy, no, sí, sí, pero bueno, Él sabe, o sea, Dios existe, Dios es, pero Él sabe y hay cosas que no te ha acabado de decir, yo te las digo. A veces hermanos buenos que te dicen cosas que nunca han sido verdad, pero que tienen que defenderse a sí mismos porque no han sido capaces de reconocer su error, de reconocer la justicia de Dios, de aceptar las consecuencias y regresar al camino o al punto donde se desviaron para coger el camino correcto. La confesión es la condición que Dios pone para que tu pasado no afecte tu presente ni tu futuro. Confesión de verdad. Cuarto punto. Debes decidir mantenerte puro para Dios. Debes decidirlo. El Espíritu Santo está a tu favor para ayudarte a mantenerte puro delante de Dios. No solo de apariencia, con palabras, sino de verdad. En lo personal, a solas. A veces a solas nadie me ve y tengo pensamientos que no podría expresarlos cogiendo el micro de la comunidad de la iglesia y diciéndolos en voz alta. Uy, no olvides que la palabra dice que todas aquellas palabras que han sido dichas en oculto, por ejemplo en nuestra mente, saldrán en público. A solas, contigo mismo,
También no solo de apariencia o con palabras, sino en verdad en tus relaciones con la gente que no es cristiana. ¿Sabes? Nosotros podemos ser piedra de tropiezo para esas personas. Y no es la voluntad de Dios. En nuestras formas, nuestras actitudes, nuestro hablar, nuestro decir. Y en tu vida con tu iglesia. Eres bendición. Eres agua limpia que brota de tu manantial, de esa fuente de agua de vida que el Espíritu Santo ha puesto en ti y que ha puesto en todos los creyentes, o de tu boca sale agua amarga que contamina a la comunidad, que contamina a almas inocentes, a lo mejor nuevas, o a lo mejor viejas, que en lugar de hacer nosotros con ellas lo que Santiago nos está diciendo, de hacerlas volver del error de su camino, lo que hacemos es añadirles más agua amarga para que todavía se fastidien más, y muchas veces es en nombre del Señor. Ya lo dice la palabra, muchos en aquel día tratarán de decir que están haciendo las cosas por mí, a unos matarán. ¿Recordáis? Decía Jesús, por mí, por mi nombre. Qué aberración, qué tontería. Gente que estará convencida que la solución es matar, cuando la solución es orar, restaurar, ayudar al hermano, la hermana, ayunar si hace falta por ese hermano o esa hermana, para que ni uno solo se pierda, para que no demos ni una sola oportunidad a que ninguna alma pueda regresar al inframundo de donde vino. Conclusiones, y con esto termino en esta noche. El Señor va a trabajar para restaurar las vidas. Tu vida, si es necesario, y lo hará por su gracia. ¿A qué te animo? A lo que he venido diciendo desde el principio, a que sigas una serie de pautas que están en la Escritura. Rectifica, cree, confía, disfruta de nuevo de todo aquello que Dios te quiere dar, que un día quizá perdiste, pero hoy, en el nombre del Señor, Él quiere que vuelva a tu vida. Dios te bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, el domingo por la tarde a las 6 en nuevo tiempo de adoración, de alabanza, de glorificar el nombre del Señor, todos juntos ahí en la comunidad, para que Dios de verdad sea exaltado desde nuestra querida iglesia de la calle María Victoria. Dios os bendice, iglesia. Nos vemos.